Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Iván Barrera Alcántara. Represento a la consultoría Yoliski Biopsique. Nosotros nos encargamos de la capacitación, el desarrollo humano, nos encargamos también de el acompañamiento en terapia psicológica. Estamos celebrando 15 años y para celebrarlo, bueno, pues sumamos de alguna u otra manera 5 especialidades. De entrada, lo que sería el control fiscal. También tenemos consultores especializados en el área de coaching, en factor de administración del talento humano, también en el marketing digital y bueno, pues obviamente en el área de la atención clínica, ¿no? Entonces, agradecemos mucho que se hayan dado tiempo para ver este pequeño video. El día de hoy vamos a hablar acerca del quehacer de las pymes ante el escenario actual. Esto desde el punto de vista de los consultores, ¿no? Para poder entrar en tema y para poder obviamente hacer un análisis de la situación que va a prevalecer durante este 2020, bueno, pues tenemos que hacer un análisis muy rápido acerca de lo que ocurrió en esta última década y obviamente en este 2020 con lo que está aconteciendo ahorita acerca de lo que es la pandemia, ¿no? Bueno, pues para empezar, me gustaría empezar a decirles, por ejemplo, que fue una década donde obviamente las bajas tasas de interés hicieron que muchos gobiernos se endeudaran. Esto obviamente es un fenómeno mundial. ¿Por qué? Porque la deuda global externa alcanzó un récord histórico de 253 billones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente hay muchos países que prestaron ese dinero, entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos, por ejemplo, y saben que se les debe mucho, pero ahorita no hay forma o no hay algún mecanismo, obviamente, para el cual cobrar. Entonces, esto obviamente precede al hecho de que muchos de los países con esta situación que se respiró en el 2020 acerca de la pandemia, pues producieron un tercio menos de lo que normalmente producían. Esto equivale obviamente a que la deuda global o la deuda de estos países ha alcanzado un 3.22% del Producto Interno Bruto Global. En noticias no tan malas está el hecho de que México no se endeudó tanto. ¿Esto qué quiere decir? Que en el sexenio anterior la deuda se incrementó un 100% y con el gobierno actual, y me parece que con toda esta política de lo que fue la austeridad, etcétera, pues la deuda se mantuvo en ese sentido, ¿no? Ha crecido, sí, porque definitivamente eh, la situación conllevó a este tipo de situaciones, aparte de, bueno, los proyectos que no se han cerrado en determinado momento. Pero bueno, pues nos mantenemos nosotros en el 5.6% de lo que sería esa deuda, ¿no? En el sexenio anterior estábamos en 5.5, entonces ahorita, bueno, se ha incrementado, pero no tanto en ese sentido. Entonces, esta situación o este fenómeno, pues obviamente va a repercutir directamente en lo que sería los aspectos positivos en México, ¿no? Este 2020, por ejemplo, fue un año donde se batieron muchos récords y también es importante decirlo. Número uno, hubo un récord en remesas, número dos, hubo un récord en la industria turística que fue impactada por la situación de la pandemia, pero que se mantuvo en determinado momento. Y bueno, pues México sigue siendo un destino turístico importante. Otro récord fue que en este tiempo hubo una cantidad descomunal de creación de nuevas empresas. Estamos hablando de que actualmente en México hay 5 millones de unidades empresariales y esto pues obviamente va a ayudarnos mucho. ¿Por qué? Porque a nivel nacional hay un récord en recaudación, ¿de acuerdo? Entonces, este récord de recaudación es lo que ha permitido que se siga activando la economía y de ahí que obviamente el gobierno no haya tenido ningún tipo de subsidios para el empleo, no haya tenido condonación de impuestos, etcétera. Entonces, esto ha hecho que México se mantenga en ese sentido, ¿no? Por otro lado, y es también importante decirlo, que hay un récord de exportación. Es decir, nosotros producimos más que toda América Latina. De ahí es importante que lo vayan considerando porque definitivamente para los empresarios esto de la exportación hacia lo que sería Latinoamérica, pues va a crear un bloque sólido en ese sentido, ¿no? Y pueden comenzar obviamente a diseñar la estrategia, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que pongan mucha atención en la siguiente lámina. Fíjense, el escenario empresarial actual, y esto es una fuente confiable porque estamos hablando de Eagles, nos habla obviamente de que en México, con 130 millones de habitantes, la población obviamente estaba en su mejor punto, ¿no? Se prospectaba obviamente que en el 2020 México fuera, si no una potencia, si estuviera en el escenario del top
que sería los países más fuertes económicamente. ¿Por qué? Por su población. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense muy bien. De los 13 millones de habitantes, estábamos hablando de que por cada 8 personas de la tercera edad había 100 jóvenes, ¿de acuerdo? Esto es una situación que tiene que hacernos mucha conciencia porque para el 2050 va a haber 129.4 personas adultas por cada 100 jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que de alguna u otra manera desafió los análisis que se pudieran haber hecho al respecto. Sin embargo, en este año que cerramos, en el 2020, hay 70 millones de figuras jurídicas. Esto quiere decir que son figuras que pagan impuestos, pero obviamente el 55% de ellas son informales, ¿de acuerdo? Hay 68 millones de microempresarios, de los cuales 37.5 son empleados y de los cuales 67.5 son freelance. ¿Qué quiere decir esto? Al ser un freelance, al ser un emprendedor junior, como se le conoce en el argot obviamente de las empresas, pues lo que normalmente uno hace es que se vuelve un autoempleo, ¿no? Y en este empleo unipersonal se pierde vida, o se perdería en ese sentido lo que es el legado económico. Por lo tanto, este legado económico va a ser menos prometedor y esto conlleva una situación de que la empresa actualmente en México viva alrededor de 7 años, ¿no? Es un escenario nada afable en ese sentido. Pero también es interesante decir que México en determinado momento, lleno de estos 68 millones de microempresarios, tendrían que pensar en escalar definitivamente hacia lo que serían ya el top de las mejores empresas, ¿no? Porque también no hay mucho en el escenario ahí. Fíjense muy bien, 1.3 empresas con más de 10 empleados, se piensa que es el 1.8 que activa la economía nacional. Sin embargo, 700 de ellas se han declarado sin operación. 8,000 son las que generan más de 500 millones de pesos y esto solamente representa el 0.001 de lo que sería la activación económica a nivel nacional. Y solamente 300 de ellas generan ya impacto en lo que sería la Bolsa Mexicana de Valores. Estamos hablando de que solamente un 0.004% es las que se encuentra en este sitio. Entonces, esto que conlleva a analizar precisamente que los desarrollos de emprendimiento, las pequeñas y medianas empresas, tienen que pensar realmente en escalar a lo que sería el siguiente nivel, porque esta vida actual o esta tendencia de vida de las empresas de 7 años pueden afectarnos bastante, bastante fuerte, ¿no? De ahí obviamente que como consultores tengamos nosotros también que prestar atención a esto para saber cuáles son los productos de alguna u otra manera que nosotros vamos a apuntalar en las empresas para acompañarlos en esta escalada, para acompañarlos obviamente en este crecimiento. Y bueno, las tendencias en el escenario se me hace un tema bastante interesante que yo creo que podríamos abordar en la siguiente entrega. Sin embargo, vamos a rescatar aquí puntos de vista muy importantes. Una empresa en la actualidad tiene que estar consciente de que va a haber menor consumo. Esto debido a qué? Pues a la situación que prevalece en todo el mundo. Entonces, los clientes, en determinado momento a los cuales yo les voy a dar el servicio, una de dos, van a pagar más tarde, ¿vale? Sin embargo, como empresa ustedes tienen que tener un stock, tienen que tener obviamente un inventario enorme para poder obviamente ser versátiles y para poder lograr definitivamente lo que sería un surtido rápido, ¿no? Es decir, una capacidad de respuesta teniendo en cuenta de que vamos a ganar ese cliente, pero que definitivamente esta situación de lo que sería el surtir o de lo que sería el stock tiene que prevalecer. ¿Para qué? Para generar esa confianza, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una situación que tiene que leerse en ese sentido. Otra cosa importante es que vamos a entrar a un mundo empresarial en donde haya una guerra de precios, ¿no? Entonces, la guerra de precios puede acabar a una empresa. Sin embargo, como consultores, bueno, lo importante, lo que siempre recomendamos es el hecho de diferenciarte, ¿no? De crear microcomunidades, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones o de estrategias lo que va a hacer precisamente es el hecho de que vamos a generar una diferencia, vamos a estar en ese apartado en donde decimos, sabes que tenemos un buen servicio, sí, pero ahorita vamos a apostarle obviamente a la liquidez. ¿Para qué? Para darle esa confiabilidad o esa confianza a lo que serían nuestros clientes, ¿no? Y obviamente otra recomendación importante sería la que vamos a hablar en la siguiente entrega, ¿de acuerdo? Sigan por favor esta liga del video y esperen la segunda parte.